Cuéntenme, ¿está saliendo la transmisión en buen lugar o está volteada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, David? Dale refresh. Ya está, ahora sí. Un pequeño problemita. Bueno, entonces, nuevamente, buenas tardes. Estamos aquí desde Miraflores en una transmisión en vivo, un Facebook Live para el canal Cambiando Vidas. Y estamos al costado de un gran maestro. Ya se comenzaron a conectar. Armando Ortiz desde Colombia. ¿Cómo estás, Armando? Un beso. Él es facilitador de Psyche también y también un comunicador súper, que tiene una información también muy linda para poder compartir con todos nosotros. Bueno, les decía, estoy ahorita al costado del gran Claude Bouvier. Gracias. Claude, muy buenas tardes. Como ya les había dicho antes, Claude ha sido profesor en descodificación biológica de las enfermedades. Yo seguí hasta el tercer módulo contigo y también pasé una sesión maravillosa, una sesión que duró 10 horas de árbol genealógico. De una vez. De una vez, así que termina la sesión y uno sale así como que con mucha información disponible, ¿no? Tratando de procesar, pero realmente fue una sesión que a mí me cambió mucho la forma de mirar mi historia, ¿no? Y creo que eso ha sido importante en el cambio que yo di, en el hueco que yo di en mi vida. Muy Entonces, agradecerte por eso, Claude. Gracias, gracias. Bueno, para las personas que no conocen quién es Claude, voy a leer una pequeña reseña que preparé. Claude es un reconocido y experimentado terapeuta con más de 30 años de experiencia, ¿no? 37 ahora. 37 años ahora, catalogado mundialmente como una autoridad en el campo de los tratamientos alternativos. Has trabajado en psicogenealogía, en el estudio del árbol genealógico, en descodificación biológica de las enfermedades, ¿no? También has estudiado la nueva medicina germánica. Sí, la taroterapia también. Mira, la taroterapia. Con Alejandro Jodorowsky. Has sido alumno de Jodorowsky, ¿no? Estaba en París, sí, seguí mucho con él. Y con Athias también, ¿no? Doctor Athias, doctor Sabah, y ahora el doctor Olivier Soulier. Yo sigo estudiando, ¿eh? Es que así es, uno sigue estudiando porque cuando uno piensa que ahí sabe todo, ahí es donde se estancó. Hay que seguir estudiando. Yo también soy una estudiante eterna. Estudiante eterna, todo el tiempo para estudiando. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a hacerte algunas consultas, algunas preguntas, tanto como por tu trayectoria, como algunos conceptos para que las personas que nos están viendo en la transmisión puedan informarse sobre, por ejemplo, los beneficios de lo que estudiar el árbol genealógico puede traer a la vida de cada persona, el uso de la psicogenealogía, el saber sobre todo el origen, el real origen de las enfermedades, porque normalmente las enfermedades nos aterran, ¿no? Y ahora hay palabras muy de moda que a mí no me gusta decirlas y no las pienso decir, pero le da a todo el mundo supuestamente y la gente se pone en pánico y no saben qué hacer. Y Claude nos va a hablar un poquito de mirarlo desde otro enfoque, darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta y mirarlo desde otro enfoque. Entonces, Claude, ¿nos podrías hablar un poco de la importancia de la historia de los ancestros y del peso del árbol genealógico en la vida de una persona? Bien sûr, claro. Es que cuando estaba en formación con Alejandro Jodorowsky en París, al principio de los años 80, yo estaba personalmente también siguiendo una terapia. Y un día Alejandro me dijo, ¿quiere que yo termine tu terapia? Digo, sí, sí se puede. ¿Y qué hay que hacer para esto? Y me dijo, hay que recorrer los datos de tu familia, de todas las personas, hasta la generación de los bisabuelos. Entonces me recuerdo que yo fui a hacer la investigación de todo eso y, como siempre, sorpresas. Descubrimos cosas que estaban hasta ahora escondidas y los famosos secretos de familia, por ejemplo. Entonces, una vez que yo recorrí toda esa información, dije a Alejandro, ya estoy listo para hacer mi árbol genealógico.
Y así fue. Y es verdad que es súper sorprendente de darnos cuenta de esos programas, de esas cosas escondidas y que viene a dar respuesta a nuestra existencia. Algunas veces nos hacemos preguntas, ¿y por qué es así? ¿Por qué eso? Pero hay una respuesta y la respuesta siempre está en el árbol genealógico. Sí, es increíble. En el caso, por ejemplo, cuando hicimos la sesión del estudio de mi árbol, cómo se repetían las fechas. Y las fechas son hiper importantes. ¿Por qué? Son las fechas que cuentan la historia. Sí. No solamente la persona tiene que recordar, si posible, las buenas fechas, evidente, pero una fecha no se puede cambiar por su propio gusto a otra fecha. No, está aquí y hay que comprender por qué se aplica. Me recuerdo, mire, fue hace 2 años atrás, una alumna en una formación me dice, Claudio, ¿por qué algunas fechas se repiten en el árbol genealógico? Bueno, un momentico que voy a reflexionar y le digo, es porque el cerebro pone una atención particular a esa fecha. Pero hasta ahora no había tanto trabajado a fondo el asunto de las fechas repetidas. Hasta que esa misma persona, alumna, viene a hacer su árbol genealógico y descubrimos toda la historia, que siempre hay una razón detrás de esto. Mire, le voy a contar ese caso extraordinario en España, ¿ok? Porque usted viene de sus orígenes de España. De España, sí. Entonces, una alumna nos cuenta la historia de su papá, que su papá en 1936, él tiene solamente 5 años y medio, cuando de la milicia que viene a recorrer sus hermanos, que tienen 19, 20, 21 años, llevan los 3 hombres afuera del pueblo y le van a fusilar. ¿Qué es eso que es importante? ¿Qué se vive al instante el drama familiar? Ese niño se da cuenta que todo el mundo está llorando, gritando, etc. Entonces es esa información, porque el niño toma la información a nivel emocional, no a nivel intelectual, a nivel emocional. Y yo podría decir que este niño de 5 años crece, se va a casar, y él va a tener 3 hijas. Ya no hombres. No hay hombres, porque le matan. Para que no lo fusilen. Entonces va a tener 6 hijas. Y es como si, digo yo, como si él pasa a nivel inconsciente el mensaje a sus 3 hijas: por favor, si usted me puede liberar de ese sufrimiento, de ese dolor que yo conocí, que ha vivido en mi familia, mi mamá, etcétera, cuando tenía 5 años. Y es como si, repito, las chicas responden: sí, papá, te vamos a aliviar de esto. Escucha bien. La primera hija que se casa tiene un hijo, un varón. Y ese varón nace a la misma fecha que un tío que fue fusilado. La otra hija que se va a casar tiene un varón. Y este va a nacer a la misma fecha que el segundo tío falleció. Mi paciente también va a tener un hijo varón y va a tener a la misma fecha que el tercero tío. Digo, una vez, 2 veces, le he visto varias veces, pero 3 era la primera vez. Alors ve como toda la memoria está bien guardada, como una memoria sagrada que hay que sanar. Es eso lo interesa. Por eso que cuando hay fechas que se repitan ahora, evidentemente voy a buscar sistemáticamente. Es eso que yo digo, porque hay alumnos míos que ahora dan formación de psicología. Pero digo, hay que saber utilizar esa información. Está bien que la persona, le vamos a escribir es nada, pero es dar el porqué de esa fecha, el porqué de esa historia, el porqué de esa enfermedad, el porqué. Yo he tenido ese caso que es súper interesante, por ejemplo, de una familia transgeneracional que vamos a trabajar sobre 6 generaciones, que la historia empieza cuando el tatarabuelo fallece en 1785 y se pone poco a poco, generación tras generación, en puesto con el conflicto que va a estallar y que va a dar una patología a 9 personas de la misma familia, la misma patología, y es una enfermedad autoinmune, de la cual hay unos que fallecieron de esa enfermedad. Por eso que cuando la persona viene a la consulta, ella que quiere aliviar su descendencia. Es eso que cuando hacemos ese trabajo de estudio del árbol genealógico, nos inquiete, hay un beneficio para la descendencia, para los hijos, los nietos, etc.
A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, que cuando nació mi segundo hijo, yo siempre había querido que los nombres no tuvieran nada que ver con los familiares anteriores. Entonces mi esposo escogió el primer nombre y le pusimos Fernando, y yo dije, no, Fernando José, así bien a la española, pues, ¿no? O sea, bien así novelero el nombre. Dije, no, Fernando José se va a llamar. Y cuando voy a citar con Claude, yo no me había dado cuenta, porque no me había dado cuenta, de que era el primer nombre de mi tatarabuelo. Voilà. Clásico. Entonces me dice Claude, pero tu hijo acá tiene al tatarabuelo que se llama igual que él. No, no se llama igual que él. Y se llamaba exactamente igual, y yo le había puesto el nombre segurísima. Conclusión. Que no había repetido. Oui, pero conclusión, cuando le descubre, significa que ese tatarabuelo tiene una incidencia en esa historia familiar. Es como si el inconsciente dice, hay que renacer. Es eso que dice Salomón Selah. Es como si vamos a recrear ese niño que fue el tatarabuelo en su historia. Así es. Él era el monstruo. No. No, el tatarabuelo. Oui. Pero mi hijo es un ángel. Okay. Bueno, las historias y vivencias de nuestros ancestros, realmente, como tú lo estás explicando, pueden determinar casi la mayoría de las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida. Es como si repitiéramos programas o repitiéramos órdenes dentro del árbol genealógico. Por eso que para la persona que quiere venir a una consulta conmigo, tiene que preparar primero su propia historia de vida, que normalmente pueden ser 7 o 8 páginas, la historia de la rama maternal, hasta los bisabuelos, tatarabuelos, si hay información, y un documento para la rama paternal. Y trabajamos con eso. Y es aquí que es sorprendente cuando vamos a descubrir, y es mi trabajo a mí, de hacer los lazos de una información a otra información, de tal generación, etc. Y frecuentemente, como digo yo, más colores hay en el árbol, más bello, significa más positivo el nivel de la respuesta que conseguimos. Claro, más respuestas se tienen. O sea que viene a ser como que el cerebro de cada persona viene a ser como un gran computador donde está guardada toda esa información. Inmensa. Y yo puedo decir que hasta ahora todavía el ser humano no ha creado la computadora que tenemos aquí, entre nuestros huesos. Pero ¿cuál es el mecanismo para que esa información se active? O sea, las fechas, las edades, los estímulos externos. Mire, hay un libro que fue escrito en 1951 por el doctor Erich Stern, un francés. Y es bastante interesante porque el título de ese libro, yo compré el último ejemplar que se puede conseguir en Francia, es Los conflictos, causas de las enfermedades. Voilà. Alors, porque en 1951 ya ese médico se dio cuenta que cuando la persona vive un conflicto, que como dice y ha repetido el doctor Hammer, aunque va a molestar a algunos, no importa, pero es bien el conflicto que va a crear, dependiendo de la intensidad del conflicto, una patología aguda, breve, o una enfermedad grave como autoinmune, por ejemplo. Un cáncer. Voilà, un cáncer, etc. Mas si es un pequeño conflicto, será una pequeña enfermedad. Pero gran conflicto da una gran enfermedad. Acabo de tener esa semana otra vez el ejemplo de esa teoría que se aplica tal cual. Alors, lo dramático, algunas veces yo voy a buscar la información en internet, ya necesito una información de tal patología. Y frecuentemente, que sea Wikipedia u otro, está escrito, no conocemos la causa de esa enfermedad. Pero si la conocemos, hay que buscarla en la historia de la persona. Pero le digo, no quieren saber nada de esto. No. Eso molesta porque hay otros intereses en juego. Es otra cosa que no hablaremos aquí. Pero que sí sabemos. Que sí sabemos. No, pero ahora lo bonito es que ya hay más personas abiertas y digamos, dispuestas a mirar otro tipo de alternativas para cuando tienen este tipo de patologías, de enfermedades o de eventos, ¿no? Claro. Entonces, sí hay mucha más gente interesada digamos, en ya no buscar simplemente el alivio del síntoma.
Oui. sino el origen del síntoma, qué es lo que me está enfermando realmente. Y voilà, exactamente eso. ¿No? Exactamente eso. Porque hay el conflicto que fue vivido por una parte, pero sobre todo cómo la persona va a reaccionar a ese conflicto al nivel de su vivencia. Por eso que las mismas personas de la misma familia que van a vivir el mismo acontecimiento, hay una que se puede enfermar y las otras no, dependiendo de la vivencia, cómo suena en su resonancia interior ese acontecimiento. Claro. Ahora, Claude, cuando nosotros escribimos nuestra historia de vida, muchas veces, por ejemplo, no sabemos qué pasó antes de nuestro nacimiento, antes de que nuestra madre quedara embarazada de nosotros. Alors là, evidente, sí. Pero es importante. Hay que hacer una pesquisa a nivel de las informaciones familiares. Pero, ¿por qué es tan importante eso? Porque son las personas ellas mismas que han vivido, que tienen recuerdo. Eso me pasó frecuentemente, que el paciente está en consulta conmigo y me dice, mire, acabo de recibir ese pequeño libro de una tía, no le pedí nada, pero ella me da esa información. De cerebro a cerebro, hay alguien de la familia que sabe que está pasando algo, y es eso que cuando hacemos atención, el árbol genealógico es todo el árbol que va a temblar. Sí. Todo el árbol se mueve. Se mueve. Sí. Todo el árbol se mueve. Pero también todo el árbol se sana, si es que hay una... Es eso la finalidad. Claro. Como le he dicho, es de sanar no solamente los ancestros, ya vivieron, pero sanar la descendencia. Claro. Claro, eso es súper fuerte porque, por ejemplo, cuando hablamos también del proyecto sentido de cada persona, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de cómo puede afectar lo que nuestros padres vivieron 18 meses antes de nuestro nacimiento. Alors, le he visto varias veces, evidente, pero me recuerdo ese caso preciso de una chica que tiene esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que normalmente es muy difícil a sanar, ¿ok? Pero cuando he tenido la historia de los padres, ellos vinieron a consultar los dos para, si posible, solucionar a su hija. Pero vemos que cuando la mamá está embarazada, va a vivir un choque bastante fuerte, terrible, y le diré a la chica, es aquí, cuando usted estaba en la barriga de su mamá a los 6 meses de gestación, que se programó su enfermedad. Me recuerdo muy bien de lo que decía el doctor Gerard Attias. Para que una enfermedad se manifieste, tiene que ser programada. ¿Y dónde está programada? En el famoso, como acaba de decir usted, el proyecto sentido, que son no solamente los 9 meses de gestación, los 9 meses antes de la fecha de concepción y los primeros 9 de vida. Todo eso da 27 meses y tenemos que recapitular qué han vivido los padres, miembros de la familia durante esos 27 meses, que viene a programar a mí. Por eso que cualquier persona, y le repito, que nace bebé, viene ya con su mochila llena de programas. Atención, esos programas no significan que se van a manifestar en su vida, no, están aquí en stand-by. Pero si el niño, por ejemplo, le he visto frecuentemente a los 10 años y medio, vive un conflicto de la misma tonalidad que fue programado en el proyecto sentido, entonces se va a manifestar la patología. Es así que pasa. Hay muchos médicos que vienen a negar eso, pero no, atención. Hay muchos médicos ahora, porque he dado cursos también a grupos solamente de médicos, que están muy abiertos a esto y que comprenden que es aquí que se pasa la cosa. Hay que comprender en lo vivido de la persona que estaba programada y que viene a manifestar ahora en su vida. Claro. Y hablando de médicos, el doctor Hammer, que falleció hace un par de años, ¿no? 2 años. 2 años, sí. El doctor Hammer hizo un trabajo maravilloso respecto a eso. Él merece el premio Nobel, pero nunca no le van a dar, no se inquiete. Pero se lo damos a las personas que creemos en esto. Bueno, ok. Simbólicamente se lo damos. Sí. Bueno, ¿podrías contarnos un poquito sobre el doctor Hammer, sobre su trabajo y cómo te ayudaba a ti el trabajo y la investigación del doctor Hammer con las personas que puedas haber atendido para llevarles un poquito de entendimiento? Primero, cómo me llegaron las cosas a mí por coincidencias. Porque algunas veces vivimos precisamente un acontecimiento, me recuerdo muy bien el cual que fue,
y me preguntó por qué se presenta así. Y en realidad después yo tomé una hoja de papel y he vivido 12 coincidencias para llegar a esa conferencia que daba Gerard Ratias en la ciudad de Quebec, y que cuando escuché la conferencia, pero es eso que me faltaba, porque yo estoy bueno a nivel de la descodificación de la historia, pero a nivel de las enfermedades, y saber que, por ejemplo, tal abuelo falleció de tal patología, la abuela ha tenido tal patología, etc., viene a darnos pistas, y solamente en el comportamiento de ese ser humano ya sabemos muchas cosas a partir de la patología que vive. Claro, una cosa que tú nos decías en las formaciones era de que, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una familia, que acá se usa mucho, ¿no? Que te dicen, y además te lo dicen hasta con orgullo, porque mi familia es diabética, entonces yo soy diabético. Entonces es como que piensan que es genéticamente la enfermedad la que se hereda, pero en realidad lo que se está heredando es la información. Alors, igual, les voy a contar durante toda mi práctica en Canadá, porque yo hice centenares de abuelos biológicos, y frecuentemente yo me hice la pregunta, me parece que el inconsciente de la persona va a atraer el conflicto que necesita para dar la patología. Y también otra vez es a nivel totalmente inconsciente. Significa como si es un imán que atrae el conflicto, y ese conflicto va a dar la patología. Claro, claro, y eso es bien fuerte cuando uno lo mira. Alors, evidente que es importante, por eso que todo lo que ha vivido el doctor Hammer a partir de la muerte de su propio hijo, que mataron, y después de eso él va a desarrollar un cáncer de testículo que está ligado precisamente al conflicto de la pérdida. Entonces es como si su sistema se repone en marcha para recrear otro hijo. Bon, yo paso eso. Pero él estaba en esa época trabajando en un hospital y sus compañeros médicos le dicen, Hammer, tiene solamente por 5 años de vida. Pero no. ¿Qué hizo el doctor Hammer? Fue en las habitaciones a hablar a los hombres que tenían cáncer de testículo. Cuéntame su historia, ¿qué ha vivido? Y se da cuenta al final que hay un trama común, que es el conflicto de pérdida, que en el caso de la mujer sería el programa del cáncer de ovarios. Claro. Es decir, que a la esposa también le dio, ¿no? A la esposa de Hammer. Pero falleció. Claro. Pero falleció ella. Pero lo que es interesante de ver que no son cosas que voy, como me dijo una amiga un día en Francia, presentándole mi trabajo, y me dice, es por casualidad. No, nunca es por casualidad. Si no damos la buena información al cerebro, la persona no se va a sanar. Tiene que tener la buena información, por eso más voy a enriquecer al nivel de mi historia de vida familiar, etc. Alors, bon, mire, frecuentemente mi madre era así también, una tomba, no dice nada. Y yo digo a mis alumnos en este caso, mire, hay algo que puede ayudar a hablar, a tu mamá por ejemplo, o tu papá, 3 vasos de pisco. 2 pisco sours. Porque decimos que cuando el vino entra, el secreto sale, se dice en francés. Y es verdad. Hay que sacar lo máximo de información posible, pero se puede hablar también con vecinos, con amigos de los padres, etc. Cada persona, o algunas veces he visto un drama en otro país que fue vivido en 1920 y pico, y la paciente va a buscar la información en los archivos del periódico de esa época a la buena fecha y descubre la realidad del acontecimiento, nada que ver con lo que le contaba la mamá. Alors eso existe en cada familia. Hay mitos que se guardan, pero nadie se va a hacer la pregunta, hay que ir a verificar. Cuando la persona me lo presenta en la consulta, yo digo, no, eso no cuadra, para mí no cuadra, porque es tu historia, tienes que creer en eso, pero yo no. Me recuerdo el caso de un chico que su abuelo quebró la crisis económica de 1929. Él se va a trabajar a Montreal para conseguir un empleo y dice a su mujer, bon, mire, cuando yo consigo el trabajo, tú puedes venir con los 6 hijos que tenía. Bon. Pero hay otro compañero del trabajo que le dice, ¿has visto tal empresa en la ciudad de Quebec? Acaban de quebrar. Sería yo, iré a comprar esa empresa porque estaba mi patrón. Y el otro le dice, ¿con qué dinero voy a comprar? Pero yo te doy la información.
Y ese chico, es decir, el nieto que viene a la consulta, me dice, mi abuelo consiguió el dinero porque él fue a hablar con un banquero y el banquero le dijo, yo veo, con 6 euros yo sé que tú vas a trabajar, yo te presto el dinero. Digo, ¿qué? ¿Tú crees que voy a tragar eso yo? Estamos en una crisis económica, todo el mundo, y que un banquero va a prestar solamente un montón de dinero a la vista porque el señor tiene 6 euros. Claro que no creo nada. Va a buscar la buena información. A la consulta siguiente, él viene con la sonrisa hasta las 2 horas y me dice que yo tenía la razón. Él lo sabía que tenía la razón. ¿Quién prestó el dinero a tu abuelo? Y fue el hermano del abuelo, que era cura. Es decir, el cura utilizó el dinero de la parroquia para que su hermano abra la empresa. Gracias, el próximo niño que van a nacer será misionero, hay que pagar los intereses. En el árbol siempre se saltan, ¿no? Las deudas, siempre. Hay que ir a verificar la información, si es buena o no. Claro. Sí. Porque además... porque si no se queda un mito. Claro, se crean mitos. Y viene a bloquear la situación, no se resuelve. Claro, y normalmente justamente ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hay ese tipo de robos o cuando hay también... Una paréntesis. Cuando hay robo en una familia y sobre todo cuando hay una empresa familiar, es muy fácil de hacer robo. Escucha bien eso. Siempre es un niño que va a pagar la cuenta y va a pagar con su carne, es decir, con un accidente, con su muerte. Es dramático, pero es así que pasa. Qué fuerte. 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 He tenido muchos casos y es el niño siempre que paga. Qué fuerte. ¿Y necesariamente la generación que le sigue o dentro del árbol, cuántas generaciones puede impactar esa información? Dependiendo, en general 3 generaciones, pero como le diré, la historia anterior tenía 6 generaciones cuando descubrimos todo y es eso, claro. Es eso. No, he tenido dramas bastante. No, y los secretos, ¿no? Los secretos también siempre se pagan dentro del árbol, ¿no? Siempre se, digamos... Y son los secretos que programan las enfermedades. Sí. También. Por eso es importante, por favor, señoras, porque en general, ¿quién guarda los secretos? Las mujeres. Sí, las mujeres somos chismosas, Claude. No. Si usted dice a un hombre, mire, te cuento algo, pero no quiero que le vaya a contar a nadie. El día siguiente todo el pueblo ya lo sabe. Las mujeres no, guardan. Es el papel, guardan todo al interior. ¿Y sabe qué? Me dijo un día una paciente que terminó su evangelístico, mire, Claudio, maravilloso, yo tenía estreñimiento y ahora que yo hice todo ese trabajo ya, bueno, es eso el estreñimiento, yo guardo todo al interior. Tiene que liberar sus secretos de familia y va a liberar sus intestinos al mismo tiempo. Claro. Oui. Claro. No, eso de los secretos sí, la verdad que es un tema, a mí me impactó mucho cuando seguimos la formación y hablabas de eso, de que siempre, digamos, los secretos si no se hablan en el presente, tu descendencia los va mire, le presenté en el módulo que acabamos de dar aquí, difundir aquí en Lima, sobre las enfermedades autoinmunes. Es el caso de un psicoanalista francés que cuenta la historia familiar y una tatarabuela murió por su fe en la torre de Constanza, en el sur de Francia, pero estamos en los años 1400 y pico. Y después, 15 meses después que murió la abuela en esa torre, su marido se va a suicidar. Y ese asunto de 1400 y pico se va a pagar en los años 2000. Imagínense. Es decir, hay una historia, puede ser gracias a ese hombre que tomó la profesión de psicoanalista, pero que se va a mover. Y 15 meses, en el año 2000, su hermano, ese psicoanalista que es esquizofrénico, va a suicidarse 15 meses exactamente después de la muerte de su padre. Entonces, ve que es una vieja memoria, pero se repercute, sigue, hasta que ¿quién va a solucionar esto? Claro, generalmente hay una persona que digamos, tiene como el encargo de cortar la historia, ¿no? Exactamente. Es como si fuera una misión de vida. Claro. Y de ahí nacemos los terapeutas. Buenas veces. Porque como que los terapeutas a veces venimos a sanar a la familia. No.
No, lo peor que algunas veces cuando vamos a investigar así, volvemos la oveja negra de la familia. Ah, pero es lo más rico que hay. ¿En qué se mete ella? ¿O en qué se mete él? Como le escuché. Ah, ben oui, hay que respetar esos secretos. Pero tú sabes que yo soy una promotora digamos, de ser las ovejas negras descarriadas de la familia. ¿Ah, sí? Siempre lo digo en las transmisiones. Ah, muy bien. Muy bien. Es el lidero ahí, la idea. Voilà. Dime una cosa, ¿qué pasa con las personas, por decirte, que empiezan con un cáncer, por decirte, de mama? ¿Okay? Un cáncer de mama. Un cáncer de mama. De mama, ¿ya? Es persona diestra con cáncer de mama, por decirte, mama izquierda. Ok. Ok. Y de ahí, digamos, como que se sana, te lo pongo así, se sana, aparentemente, y pasan 3, 4 años y le regresa el cáncer, pero ya no le regresa el cáncer a la mama, le regresa al músculo sobre la mama, que es otro cáncer. No es el mismo cáncer, porque ya no está dentro de la mama, sino está en el músculo. Ah, ¿usted conoció eso? ¿Ese caso? Sí, tú también. No. Sí, tú también. Entonces, sí, lo tuvimos en uno de los módulos. Ok. Entonces, digamos que le regresa el cáncer al músculo. Bueno, pero primero, no es una quirugía que viene a solucionar el conflicto. No. Voilà, es eso. No. Me puedo, discúlpeme, yo escuché mucho del caso de esa persona que se va a sacar los 2 senos porque así se va a proteger del cáncer de seno. No. Por favor, nada que ver. Si yo voy a ver al médico y digo, mire, tengo dolor de cabeza, ¿me podría solucionar? ¿Me va a cortar la cabeza? No, no es así que funciona. Así. Hay que ir a la raíz del conflicto, a la raíz del problema. Todo durante que la persona no pone el dedo sobre lo que fue vivido, va a solucionar con una terapia química, quimioterapia, etcétera, pero no va a solucionar. Por eso que frecuentemente, algunos años después, reaparece la patología. Yo acabo de verlo, no me recuerdo bien, hace poco tiempo. Significa que no fue solucionado totalmente. Claro, puede haberse solucionado en parte, pero todavía queda información. Sí. Claro, bueno, y después se le sana este del músculo y se le va al pulmón. No, eso será otro conflicto. Por eso. Atención. Bueno, yo te digo lo que le dicen los médicos. Ah, sí, que son metástasis. Claro, metástasis acá y de acá te saltó acá y de acá te saltó atrás. No. Pero como la persona no hizo estudios de medicina, no sabe qué tiene que responder. Porque yo digo, no, eso es otro conflicto que cuando yo recibí el diagnóstico de cáncer de mama, inmediatamente en mi cerebro, yo puedo morir. Ya se va al pulmón. Y eso va a afectar los pulmones. Entonces, se llama más un conflicto... de diagnóstico. Tumor secundario. ¿Ya? Un tumor secundario. Que la metástasis es bien diferente. Son células que van a manifestarse, crecer en un lugar donde no tienen nada que hacer. Pero como las células son multipotencial, se puede desarrollar células de riñón, células de pulmón, pero en otro lugar. Esos son metástasis. Que células del pulmón en el pulmón, eso será otro tumor secundario en relación a otro conflicto que fue vivido por la persona, pero que no se dio cuenta, evidente, pero inmediatamente reaccionó cuando el médico le da el diagnóstico. Claro, y muchas veces cuando te vienen, digamos, las personas con este tipo de patologías, es preferible tratar primero el conflicto de diagnóstico antes del conflicto de enfermedad. Mire, he tenido ese caso clásico de un chico que viene del norte en consulta conmigo en Argentina. Significa que él tomó el avión, pagó el hotel, paga, etcétera, sus gastos, la consulta, porque él tiene esclerosis múltiple. ¿Y sabe qué? Su papá es médico neurólogo y le dice, mi hijo, esa enfermedad, te aviso, no se sana nunca. Se acabó. Y por eso que a la consulta, la primera cosa que tengo que hacer yo es de romper ese conflicto de diagnóstico. Y le voy a decir al chico, claro que sí, discúlpeme, yo conozco varias personas que se sanaron de la esclerosis múltiple. Ahora hay que hacer el trabajo si tú quieres. Claro. Voilà. Y después de la consulta, él va a cenar y me escribió el día siguiente en internet diciéndome, mire Claudio, anoche yo comí como hace mucho tiempo había comido.
mucha ganas de orinar y ahora yo siento hormigueos en la punta de mis pies. Y digo, es genial, él pasó en vagotonía. Bueno, lo que pasó después es otra cosa, pero voilà. Pero cuando hablamos de lo que acabas de decir, que estaba en vagotonía, ¿cómo le podemos explicar a las personas que muchas veces cuando, digamos, se resuelve un conflicto... Voilà. A partir del momento que se resuelve el conflicto, inmediatamente el cerebro entra en la fase de vagotonía. Vagotonía es una fase de reparación, más o menos larga, pero normalmente, como digo yo, una vez que el cerebro recibió la información del conflicto que fue solucionado, no es solamente saber qué conflicto ha habido, no, hay que solucionarlo también, ¿ok? Y el cerebro pasa inmediatamente a la fase de reparación, que es la vagotonía. Me recuerdo el caso de una señora que ha probado de aliviar a su hijo que tenía un cáncer del oído medio. Le diré, después que usted va a hablar con su hijo para contarle la historia, él puede entrar inmediatamente en vagotonía. Entonces puede ser que del oído va a salir algo, y es eso que me confirmó después. Después de hablar, algunos días después, le salió un líquido transparente que en realidad es el edema de reparación. Y ese chico se sanó totalmente de su cáncer a los 13 años. Después la mamá va a llamar al quirófano para avisar al médico que su hijo ya está sano. Y el médico dice al teléfono, señora, es imposible, nunca he visto eso, nunca. Pero está confirmado, nosotros acabamos de tener 2 consultas, es verificado, mi hijo ya no tiene cáncer. 13 días después que habló con su mamá, 13 días solamente, ve la velocidad que el cerebro va a trabajar para sanar. Y el médico le dijo al teléfono, no señora, es un milagro. Ben voilà, hacemos milagro, eso es. Y así funciona, discúlpeme, es la realidad. O sea que cuando hay digamos, una resolución de un conflicto, el cerebro va a entrar en fase de reparación, y esa reparación se logra a través de edema cerebral. O sea, sí, es eso como descubrió el doctor Hammer. Edema al nivel de los focos de Hammer en relación con el órgano que está alcanzado por la patología y al nivel del órgano mismo. Entonces esos edemas son nutrientes que vienen a reparar. No, yo digo, estoy entusiasmado de ver cómo el ser humano fue construido. Yo digo, ¿quién ha tenido lo genial de construir ese ser humano así? Y sobre todo cuando vamos ahora a trabajar y aprender al nivel de las enfermedades autoinmunes, es una obra de arte increíble. El ser humano. Sí, el cerebro de verdad es una computadora perfecta. Perfecta. Y cada cosa tiene una relación con la otra. Sí. Así que, o sea, en conclusión, si nosotros nos enfermamos, en realidad, más que entrar en pánico, deberíamos entrar en reflexión. Inmediatamente, es eso que hago. Si un día yo siento algo a nivel bronquial, digo, atención, hay algo que viene. Voy a chequear en las semanas anteriores que he vivido. Y me recuerdo una vez 2 conflictos de la misma tonalidad con 2 personas diferentes. Yo llegué a Canadá el 21 de diciembre, me quedo 10 días en la cama, con el frío fue horrible, pero aprendí. Claro. Sí, bueno. Y no tenerle miedo y saber que si ingresamos un poquito a vernos, a mirarnos, a buscar exactamente desde dónde el cerebro... Buscar la ayuda exterior. Ahora hay buenos terapeutas que fueron formados con eso. Sí, acá ¿cuántos terapeutas tienes ya formados en Perú? ¿En Perú? Como que 60, algo así, o más. Bueno, hay bastantes. Hay bastantes, o sea que no hay Pero excusa. No son todos que van a practicar, claro, es eso. ¿No? Claro. Pero igual, o sea, hay personas que también acá pueden apoyar en eso, si no cuando venga. Clau, ¿tú estás viniendo todos los años? Sí, normalmente 2 veces al año. 2 veces al año. Como me voy esa semana, voy a regresar en el mes de abril, fin de abril 2019. Fines de abril. Donde vamos a dar un módulo súper interesante, lo simbólico de nuestros deseos alimenticios. ¿Por qué tenemos ganas de comer tal alimento y no otro? ¿Por qué nos atrae la atención? ¿Por qué ahora me gusta tal cosa que antes no me gustaba? Todo eso le vamos a explicar dentro de 3 días. Y sobre todo, cuáles son los conflictos que vienen a dar la obesidad o la delgadez.
¿Dónde está la lista para inscribirse? Hay pago previo. Ahorita puedo pagar. Ahí las mujeres van... Es el módulo que yo tomé con el doctor Olivier Soulier, porque es el fruto de 35 años de práctica como médico homeópata. Es genial, y digo, me sorprendió mucho. Y el último ejercicio que hacemos al final del curso, los alumnos juntos, son sorprendidos que ellos mismos pueden descodificar. A partir de los alimentos, vamos a dar un perfil exacto de la persona. Maravilloso. 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 ¿Le gusta el chocolate? Me gustaba, ya no. Ah, ya no. Ah, No, bueno. antes sí. Antes sí, porque antes estaba en demanda Ahora me da por comer de amor. ceviche. Estaba en demanda de amor. Ahora me da por comer ceviche, no sé qué será eso. Significa que algo vino a compensar el chocolate. Bueno, entonces ya saben, Claude va a estar el próximo año en Lima, finales de abril, primera semana de mayo. Y en octubre, Y 2019 también. en octubre. Son 2 veces al año que viene Claude, es imperdible realmente. A mí, yo quedé maravillada, ¿sabes con qué? Con tu habilidad de encontrarle el simbolismo a todo. Todo es símbolo. Todo es símbolo. Me compré 2 Todo. libros de símbolos. Sí, así, bien. Sí. El diccionario de los símbolos. El diccionario de los símbolos. Sí. Porque te enseña mucho, te enseña a mirar la vida desde otro lado, darle la vuelta. Es que nuestro cerebro funciona con símbolos. ¿Sabe lo que es? Bon, yo doy algunas veces acto de psicomagia, se llama. Yo aprendí eso con Alejandro Jodorowsky. Me recuerdo el caso de esa señora que tenía una artritis terrible, como una abuelita, y le ha dado su acto de psicomagia, y 2 semanas después me escribe, ya, mira, Claudio, yo hice el acto y estoy sana. Entonces, el cerebro comprende a partir del acto cuáles son los símbolos que son utilizados y que vienen a manifestar también la sanación. Así es. Así es. Así es que no se pueden perder los talleres de Claude realmente. Este taller que me ha dicho ahora está, pero sé que van a haber muchísimas mujeres inscritas en su taller. Eso lo sé. Muchísimas. O sea, ¿Sabe? Mi profesor Olivier Soulier dijo esa frase: no tenemos el cuerpo que deseamos, tenemos el cuerpo que necesitamos. Wow. Wow. Ah, wow. Qué profunda. Muy profunda. Sí. Está como que cuando entra el vino sale el secreto. Bueno, Claude, ¿qué mensaje le podrías dar a las personas que van a ver el vídeo, a las que nos han estado viendo en vivo? Bueno, sobre todo me gustaría que los padres escuchan bien lo que acabamos de hablar, y sobre todo para aliviar a sus propios hijos, porque es el futuro. Entonces, que aprenden eso, que eso existe, que se puede aliviar de dolores, de enfermedad, de patología, de comportamiento, etc. Y es el universo que va a aprovechar de esa situación nueva de la humanidad. Así es. Podemos hacerles el futuro de nuestros hijos un poquito más fáciles. Eso, sí. ¿No? Su vida un poquito más fácil, más feliz. Y sobre todo importante, no guardemos secretos. No más guardar secreto. No más guardarse. Eso lo aprendí muy bien yo y... Mire, para resumir, un chico de 15 años que viene a consulta conmigo con la esclerosis múltiple. Viene su mamá el mismo día, yo voy a recibir a la madre solita y la madre me dice: yo quisiera proteger a mi hijo. ¿Cómo le ha protegido? Al contrario, ahora está enfermo, tiene la esclerosis múltiple. Entonces, y eso es un comportamiento de padres. Yo quisiera proteger a mi hijo, no quisiera hacerle dolor. No, un niño puede escuchar todo. Hasta el bebé. El bebé comprende la palabra, el sentido de la palabra de sus padres. Un niño puede saber todo, le podemos contar todo. Porque aunque no se lo contemos, igual lo sabe. Sí. Por la comunicación cerebro-cerebro. Exactamente. O sea, que se lo estemos ocultando. Hace meses que ya escuchó a la mamá hablar y que recibió la información, hace ya meses. Vale. Por eso que cuando él sale, le repito, él nace con sus programas en su mochila. Así es. Y ahora eso hará su trabajo de vida. Así es, así que ya saben, no secretos, a contar todo, a hacer la vida más fácil a los chicos, que no porque creas que le estás ahorrando un dolor ahora, no le estás programando una enfermedad para el futuro. Es que el niño de 3 años que dice a su mamá: mamá, ¿podrías cambiar
Estoy cansado de estar enfermo. 3 años y medio. Oye, los niños saben. Sí. Los niños saben. Sí, qué fuerte también eso, ¿ah? Sí, fuerte. Sí. Así que bueno, nada, agradecerte, Claude. Muy bien. Ha sido Fue un placer. Un placer grande realmente. de reencontrarla. De nuevo. reencontrarte. Así es. Muy halagada de que hayas aceptado la entrevista. Ben, gracias, por favor, a usted. Sí, muy halagada porque en realidad es un maestro, Claude, Bon, de verdad. y a todo Muchísimas lo que gracias. yo conozco. Sí, Hasta así la que próxima. bueno, un besito a todos y si les gustó la información, acuérdense, compártanla. Es importante difundir estos temas, que cada vez podamos llegar a más y más personas. Nosotros ponemos un granito de arena, pero ustedes pongan el suyo también y ayuden a compartir. Ya, este video lo vamos a tener en la página de Cambiando Vidas, lo vamos a tener en mi perfil y también lo vamos a subir al canal de YouTube. Así que por favor, denle like y compartan, ¿ok? Muchísimas gracias, muchas bendiciones y nada, nos vemos hasta la próxima transmisión. Hasta Chao. luego.